¿Fue San Sebastián realmente un mártir de la fe, o simplemente un rebelde contra el Imperio Romano? Desde hace siglos, te han contado una historia, la historia de un santo, un protector, un icono de devoción y resistencia cristiana. Pero, ¿y si te dijera que la verdad es mucho más intrincada, mucho más turbia de lo que jamás imaginaste? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre San Sebastián, porque en esta historia, vamos a desentrañar las capas de mito y leyenda para buscar al hombre detrás del santo, al individuo detrás del icono. San Sebastián, soldado romano, un hombre en la cima del poder, favorecido por emperadores, respetado por sus compañeros. Imagínatelo, en la Roma imperial, el corazón del mundo conocido, un lugar de grandeza y decadencia, de orden y caos. En este escenario imponente, Sebastián no era un simple espectador, era un actor principal. Pero guardaba un secreto peligroso, subversivo, era cristiano. En una época donde adorar a otros dioses podía costarte la vida, él elegía seguir un camino que desafiaba directamente los cimientos del imperio. Ahora, piensa por un momento. ¿Mártir? La imagen que te viene a la mente probablemente sea la de un hombre joven, bello, atado a un poste, el cuerpo acribillado por flechas, una expresión de dolor serena, casi estática. Un sufrimiento pasivo, impuesto por la crueldad de los perseguidores, una prueba irrefutable de su fe inquebrantable. Eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? La historia oficial, la versión edulcorada para inspirar devoción y piedad. Pero, ¿y si te dijera que hay otra lectura? Una lectura más provocadora, más incómoda. ¿Y si las acciones de San Sebastián no fueron simplemente la sumisa aceptación del martirio, sino un acto de rebelión calculado, una declaración de guerra silenciosa contra el sistema que lo sustentaba? ¿Y si su fe cristiana no fue solo una creencia personal, sino una herramienta, un arma para desafiar el poder absoluto del Imperio Romano desde dentro? Considera esto, Sebastián era un soldado, un hombre entrenado para la guerra, para la estrategia, para la subversión incluso. No era un simple campesino indefenso, sino alguien con acceso a las entrañas del poder romano, alguien que conocía sus debilidades, sus contradicciones. Es posible que su conversión al cristianismo no fuera una simple iluminación espiritual, sino una elección consciente, una forma de resistencia interna, una manera de minar el sistema desde sus cimientos. Tal vez, las flechas que atravesaron su cuerpo no fueron solo el instrumento de su martirio, sino el símbolo de su desafío. Un cuerpo joven, fuerte, entrenado para la batalla, ofrecido como sacrificio, sí, pero también como una bofetada en la cara del poder imperial. Un acto de provocación que resonaría mucho más allá de su muerte. ¿Y si la imagen icónica de San Sebastián, esa figura perforada por flechas, no es solo la representación de un mártir, sino la de un rebelde? Un rebelde que eligió el campo de batalla de la fe para librar su guerra contra un imperio corrupto y opresor. Un rebelde que, desde dentro del sistema, desafió sus normas, sus dioses, su autoridad. No te estoy diciendo que San Sebastián no fuera un hombre de fe. Lo que te propongo es que mires su historia con nuevos ojos, que te atrevas a cuestionar las narrativas establecidas, que explores las zonas grises, las contradicciones, las posibles motivaciones ocultas. Porque la historia, la verdadera historia, rara vez es blanca o negra, mártir o rebelde. A menudo, se encuentra en los matices, en las interpretaciones, en las preguntas incómodas que nos atrevemos a formular. ¿Fue San Sebastián un mártir pasivo, víctima de la intolerancia religiosa, o un rebelde activo, que utilizó su fe como arma contra el imperio? En esta historia, vamos a sumergirnos en las profundidades del Imperio Romano, en los albores del cristianismo, en la vida enigmática de este personaje fascinante. Vamos a analizar los hechos, las leyendas, las interpretaciones, para intentar desentrañar la verdad, o al menos, acercarnos a ella lo máximo posible. Si te interesa descubrir vidas fascinantes como la de San Sebastián, suscríbete a Vidas Santas, comenta qué te parece esta pregunta inicial y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias. Porque la historia de San Sebastián, como verás, está lejos de ser simple y unidimensional. Es una historia de fe y rebeldía, de poder y sumisión, de martirio y provocación. Es una historia que te hará pensar, cuestionar y, quizás, ver el mundo de una manera diferente.
Prepárate para un viaje apasionante a través del tiempo y las interpretaciones. Prepárate para descubrir la verdad, o al menos, tu propia verdad, sobre San Sebastián. En esta historia, te voy a hablar de un hombre atrapado entre dos mundos, entre el poder terrenal y una fe trascendente, un laberinto de lealtades divididas que resonará en lo más profundo de tu ser. Imagina la grandiosidad de Roma, el poderío de sus legiones, la magnificencia de sus templos dedicados a dioses antiguos. Te encuentras en el corazón de un imperio que se extiende hasta donde alcanza la vista, un imperio construido sobre la fuerza, la disciplina y una jerarquía inquebrantable. En este mundo de águilas imperiales y cascos relucientes, donde el César es venerado como un dios viviente, emerge la figura de Sebastián. Nacido en las provincias, lejos del bullicio de la capital, en Narbona, en la Galia narbonense, pero con la sangre y el espíritu de un romano. Desde joven, demostró una aptitud excepcional para las artes marciales, una disciplina férrea y una lealtad inquebrantable, cualidades que no pasaron desapercibidas para el ojo avisor del imperio. Su carrera militar fue meteórica, un ascenso fulgurante a través de los rangos. Con cada batalla ganada, con cada misión cumplida con honor y valentía, Sebastián se ganaba la admiración de sus superiores y el respeto de sus camaradas. Su nombre resonaba en los cuarteles, sinónimo de coraje y eficiencia. Así, paso a paso, escalón tras escalón, llegó a la cima de la jerarquía militar romana, un logro reservado para unos pocos elegidos, la Guardia Pretoriana. Imagínate ahora a Sebastián, no como un legionario más, sino como miembro de la guardia personal del mismísimo emperador, Diocleciano. Rodeado de lujo, poder e intriga palaciega. Su posición era de suma confianza, un círculo íntimo donde la lealtad era la moneda de cambio y la traición, la sombra que acechaba en cada esquina. Vestido con la armadura ceremonial, imponente y respetado, Sebastián era la personificación del poder romano, un pilar del sistema que gobernaba el mundo conocido. Pero, aquí reside el secreto, la grieta en la armadura, la dualidad que atormentaba su alma. Bajo esa apariencia de soldado romano ejemplar, bajo el casco que ocultaba sus facciones, latía un corazón cristiano. Sí, un cristiano, en la Roma pagana, en la corte del emperador que perseguía con saña a los seguidores de Cristo. Un secreto peligroso, una fe prohibida que debía mantener oculta a toda costa, como una brasa ardiente bajo las cenizas. ¿Te imaginas el peso de ese secreto? Vivir una doble vida, actuar un papel ante el mundo, ocultar tu verdadera identidad en el corazón mismo del imperio que desprecia tu fe. Cada día era un acto de equilibrismo, una cuerda floja tendida sobre el abismo de la persecución. Un paso en falso, una palabra indiscreta, una mirada sospechosa, y todo podría derrumbarse. Pero Sebastián no era un cristiano pasivo, un mero creyente en secreto. Su fe era activa, vibrante, una fuerza que lo impulsaba a actuar, a desafiar el sistema desde dentro. Utilizando su posición privilegiada, su acceso a los círculos de poder, Sebastián se convirtió en un ángel guardián para sus hermanos cristianos perseguidos. En la oscuridad de la noche, a escondidas, arriesgando su propia vida, visitaba las cárceles donde languidecían hombres y mujeres torturados por su fe. Les llevaba consuelo, alimento, esperanza. Utilizaba su influencia para aliviar sus sufrimientos, para interceder por ellos ante las autoridades, para conseguir que algunos fueran liberados. Su casa se convirtió en un refugio clandestino, un lugar seguro donde los cristianos podían reunirse, rezar, fortalecer su fe y encontrar apoyo mutuo. ¿Puedes sentir la tensión, el peligro constante en el que vivía Sebastián? Un soldado romano, un alto oficial de la Guardia Pretoriana, arriesgándolo todo por una fe prohibida, ayudando a aquellos que eran considerados enemigos del imperio. Un acto de rebeldía silenciosa, una subversión desde dentro, una semilla de esperanza plantada en el corazón de la oscuridad. Su historia es un espejo que refleja las contradicciones de la condición humana, la lucha entre la lealtad y la conciencia, entre el deber y la fe. Te confronta con la pregunta de qué harías tú en su lugar. ¿Serías capaz de arriesgarlo todo por tus creencias? ¿Tendrías la valentía de desafiar al poder establecido, incluso desde dentro de sus propias filas? La historia de Sebastián, el soldado romano y cristiano secreto, apenas comienza. Su secreto, como la verdad,
siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando eso suceda, las consecuencias serán impredecibles, tanto para él como para el mundo que lo rodea. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la fe, el poder y el sacrificio. En el corazón mismo del imperio pagano, en la Roma de finales del siglo III, te encuentras inmerso en un mundo de opulencia deslumbrante y sombras profundas. Imagínate las 7 colinas, no como ruinas silenciosas, sino vibrantes, palpitantes con la fuerza de un imperio que se extiende hasta donde alcanza la mirada. Piensa en el Coliseo, no vacío, sino rugiendo con la furia de la multitud, ávida de sangre y espectáculo. Visualiza los foros repletos de mercaderes, senadores engalanados, y la plebe bulliciosa, todos ellos bajo la atenta mirada de los dioses romanos, un panteón vasto y exigente que lo abarcaba todo. Este es el imperio de Diocleciano y Maximiano, un imperio dividido para gobernarlo mejor, o eso decían. 2 Augustos, 2 Césares, una tetrarquía diseñada para sofocar las llamas de la anarquía que amenazaban con consumir Roma. Un tiempo de reformas radicales, de control férreo, de un intento desesperado por restaurar la gloria pasada en medio de crisis internas y amenazas bárbaras en las fronteras. Pero bajo el barniz de orden y prosperidad, palpita una corriente subterránea de miedo, de sospecha, de una creciente intolerancia hacia aquellos que no se ajustan al molde, hacia aquellos que no veneran a los dioses oficiales, hacia aquellos que murmuran el nombre de un tal Cristo. Tú estás allí, en medio de este torbellino, observando cómo la persecución a los cristianos se intensifica, como una sombra que se alarga con cada decreto imperial. No es ya una cuestión de turbas enfurecidas o gobernadores locales excesivamente celosos. Ahora es política de Estado, una campaña sistemática para extirpar lo que consideran una superstición peligrosa, una amenaza para la unidad y la estabilidad del imperio. Se les acusa de ateísmo, por negar a los dioses romanos, de subversión, por su lealtad a un rey celestial, de canibalismo, por sus ritos secretos y su extraña comunión. Rumores oscuros, alimentados por el miedo y la ignorancia, se propagan como la peste, envenenando la mente de la gente. Y en este ambiente hostil, en este crisol de fervor pagano y represión implacable, vive un hombre llamado Sebastián. Imagínatelo, tú que conoces la seguridad de tu tiempo, en su posición. No es un esclavo en las catacumbas, ni un humilde artesano en los suburbios. Sebastián es un oficial del ejército, un capitán de la guardia pretoriana, la élite de la élite, el cuerpo de protección personal del emperador. Un hombre de confianza, respetado por su valor, su lealtad, su habilidad marcial. Un hombre que, a los ojos del mundo, encarna los valores romanos de disciplina, honor y servicio al imperio. Pero tú, que estás observando de cerca, sabes la verdad oculta tras la armadura brillante y la postura marcial. Sabes que en el corazón de este soldado romano, late un corazón cristiano. Un corazón que venera a un Dios diferente, un Dios de amor y perdón, un Dios crucificado por el poder del mismo imperio al que Sebastián sirve. Una fe que debe mantener en secreto, como un fuego sagrado escondido bajo las cenizas, porque revelarla significaría la muerte, la tortura, la infamia. Y aquí te planteo la pregunta que te atormentará en este capítulo, la pregunta que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a escudriñar en las profundidades de la condición humana, cómo podía un hombre en su posición, en el corazón mismo del poder pagano, mantener su fe en secreto y al mismo tiempo ayudar a sus hermanos cristianos, sin ser descubierto. ¿Cómo podía navegar por las traicioneras aguas de la corte imperial, donde cada mirada era un juicio, cada palabra un potencial delator, cada silencio una admisión de culpa? Piensa en la audacia, en la temeridad de su empresa. Estás en un mundo donde la delación es moneda corriente, donde la paranoia imperial lo impregna todo. Un mundo donde la lealtad se compra y se vende, donde incluso los muros tienen oídos. Y en este laberinto de intriga y peligro, Sebastián elige caminar por la cuerda floja, arriesgándolo todo por una fe que el imperio desprecia. ¿Cómo lo hacía? ¿Era la astucia, la discreción, la doble vida cuidadosamente construida? ¿O había algo más, una red de complicidades silenciosas, una corriente subterránea de fe que se extendía incluso dentro de las filas del poder romano? ¿Quizás una combinación de todo ello?
Acompáñame en este viaje al corazón del imperio pagano, donde desentrañaremos el enigma de San Sebastián, donde exploraremos las paradojas de la fe y el poder, del secreto y el sacrificio, en un tiempo donde ser cristiano era un acto de subversión, un desafío directo a la autoridad del César, un camino seguro hacia el martirio. Prepárate para cuestionar tus propias ideas sobre la lealtad, el coraje y la naturaleza misma de la fe en tiempos oscuros. Porque la historia de Sebastián no es solo una historia del pasado, es un espejo que refleja las eternas tensiones entre la conciencia individual y el poder opresor, una historia que resuena con ecos perturbadores en nuestro propio presente. Roma te abraza con su grandeza, te envuelve en su manto de leyes y legiones, pero bajo la superficie dorada, en el laberinto de sus palacios y templos, la verdad a menudo se oculta, se susurra en las sombras, se disfraza tras la máscara de la lealtad. Tú, Sebastián, oficial de la Guardia Pretoriana, te movías con la soltura de quien conoce los entresijos de este imperio, pero guardabas un secreto, un fuego interno que ardía con más fuerza que las llamas de cualquier altar pagano, tu fe en Cristo. Durante años, mantuviste esa fe como un tesoro escondido, una joya preciosa celosamente guardada en el cofre de tu corazón. En la corte de Diocleciano, el emperador implacable, navegabas con astucia, dividiendo tu lealtad entre el César terrenal y el Rey celestial. Eras el oficial ejemplar, el soldado valiente, el consejero discreto. Pero también eras un cristiano en el corazón de la bestia. Una doble vida, sostenida por la cuerda floja del silencio. Pero en Roma, las paredes oyen, las sombras hablan, y la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino para filtrarse a la luz. Tu fe, Sebastián, no podía permanecer eternamente oculta. Quizás fue un gesto demasiado piadoso en público, una palabra de consuelo a un hermano cristiano perseguido, una mirada de complicidad en medio de la multitud pagana. O tal vez, simplemente, la envidia y la suspicacia, los venenos que siempre florecen en los jardines del poder, sembraron la duda en los corazones de tus superiores. Empezaron los murmullos, las miradas de reojo, las preguntas veladas. ¿Por qué Sebastián se ausenta de los sacrificios con tanta frecuencia? ¿Por qué muestra tanta compasión por esos cristianos subversivos? ¿Por qué, en sus ojos, hay una luz que no es la del dios Sol, sino otra, misteriosa y desafiante? Las sospechas crecieron como una sombra amenazante, extendiéndose desde los pasillos del palacio hasta los oídos del propio Diocleciano. El emperador, rodeado de aduladores y espías, empezó a verte con recelo. Tú, su hombre de confianza, su leal soldado, ¿podrías ser un traidor en secreto? La idea, como una serpiente venenosa, se enroscó en su mente. Llegó el día, inevitable, temido y a la vez, quizás, secretamente esperado. Fuiste llamado ante Diocleciano. El aire se espesaba en la sala del trono, cargado de tensión y presagios. El emperador, sentado en su majestuosa silla, te observaba con una mirada penetrante, fría como el acero. A su alrededor, la corte expectante, silenciosa como un cementerio. Sabías que este era el momento de la verdad, el instante decisivo que marcaría tu destino. Diocleciano no anduvo con rodeos. Las acusaciones, como dardos envenenados, volaron hacia ti. Se te acusaba de impiedad, de deslealtad al imperio, de conspiración silenciosa contra los dioses de Roma. Se te acusaba, en resumen, de ser cristiano. La palabra resonó en la sala, pesada y cargada de peligro. Cristiano. Un insulto, una sentencia, una declaración de guerra. Se te imputó haber traicionado la confianza del emperador, haberte infiltrado en su guardia para socavar la grandeza de Roma desde dentro. Se te acusó de preferir a un dios extranjero, un dios crucificado, a la gloria inmortal del imperio romano. Se te culpó de despreciar las tradiciones sagradas, de rechazar los sacrificios, de contagiar con tu fe herética a otros soldados, poniendo en peligro la disciplina y la unidad del ejército. En ese momento, ante el poder absoluto de Roma, ante la furia contenida de Diocleciano, ante el peso de las acusaciones que podían costarte la vida, se te exigió una respuesta. Se te dio la oportunidad de retractarte, de negar tu fe, de volver al redil del imperio, de salvarte. Una sola palabra, una simple negación, y podrías mantener tu posición, tu honor, tu vida. Pero esa palabra, Sebastián, no salió de tus labios.
En lugar de negar, confesaste. Con voz clara y firme, sin vacilar, proclamaste tu fe en Cristo. Declaraste que eras cristiano, que Cristo era tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Que preferías la vida eterna a los efímeros honores del mundo, la verdad divina a las mentiras del paganismo. Tu confesión resonó en la sala, un desafío audaz, un acto de rebeldía impensable. ¿Qué tipo de valentía se necesita para hacer lo que tú hiciste, Sebastián? ¿Qué clase de fuerza interior te impulsó a confesar tu fe ante el poder imperial, sabiendo que las consecuencias serían terribles? ¿Era una valentía ciega, fanática, irreflexiva? ¿O era una valentía diferente, una valentía nacida de la convicción profunda, de la certeza inquebrantable, de la fe que trasciende el miedo a la muerte? Piensa en ello. Ponte en tu lugar por un instante. Tú, ante el emperador, rodeado de la pompa y la crueldad de Roma. Tú, con tu vida en un hilo, con la amenaza de la tortura y la muerte pendiendo sobre ti. ¿Tendrías la fuerza, la convicción, la valentía para confesar tu verdad, tu fe más profunda, aunque eso significara perderlo todo? Tu valentía, Sebastián, no fue la valentía del guerrero que se lanza a la batalla sin pensar. Fue una valentía más profunda, más rara, más valiosa. Fue la valentía de la conciencia, la valentía del espíritu, la valentía de quien prefiere morir por lo que cree a vivir traicionando su propia alma. Fue la valentía que nace del amor a Cristo, del amor a la verdad, del amor que vence al miedo. Esa valentía, Sebastián, es la que resuena a través de los siglos, inspirando a aquellos que, como tú, eligen la fe por encima del poder, la verdad por encima de la conveniencia, el espíritu por encima de la carne. Y esa valentía, en el fondo, quizás, también reside en ti. En esta historia, te enfrentas a la crueldad en su forma más visual, más explícita. Olvídate por un momento de las palabras, de las prédicas, de los debates teológicos. Aquí, en este quinto capítulo, lo que importa es la imagen, la carne, la sangre. Es el cuerpo torturado, perforado, llevado al límite. Visualiza la escena. Imagina el silencio tenso que precede al horror. San Sebastián, atado a un poste, quizás a un árbol seco, desnudo o semidesnudo, ofreciendo su cuerpo como un lienzo en blanco para la furia romana. Alrededor, la soldadesca, hombres curtidos en la guerra, acostumbrados a la muerte, pero incluso ellos, quizás, sintiendo un escalofrío ante lo que está a punto de suceder. Y entonces, la orden. Un grito seco, una señal inequívoca. El primer arquero tensa la cuerda. La flecha, afilada, impregnada de veneno o simplemente destinada a desgarrar, sale disparada con fuerza, silbando en el aire antes de impactar en la carne. Imagina el sonido sordo del impacto, la carne cediendo, la pluma temblando. Una primera flecha, luego otra, y otra, y otra más. No es una ejecución rápida, limpia. Es una tortura lenta, calculada, una danza macabra de madera y acero contra piel y hueso. Visualiza tu cuerpo, tu propia carne, sufriendo cada impacto. Siente el dolor agudo, punzante, que se irradia desde la herida. Cada flecha es una nueva oleada de agonía, un recordatorio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad ante el poder despiadado del imperio. Las flechas se acumulan en su cuerpo. No una docena, ni dos. Dicen que fueron tantas que apenas se veía la piel debajo. Un erizo de plumas y acero, un monumento al sufrimiento humano. Una imagen que ha perdurado durante siglos, grabada a fuego en el imaginario colectivo. Pero detente un momento. Respira hondo. Porque aquí viene la paradoja, el giro inesperado en esta historia de martirio. Este primer ataque, esta lluvia de flechas, no fue mortal. San Sebastián sobrevivió. Contra todo pronóstico, contra toda lógica humana, él no murió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un cuerpo humano, atravesado por tantas flechas, pudo resistir semejante brutalidad? ¿Fue un milagro? ¿Una intervención divina, una prueba de la fe inquebrantable de Sebastián, una señal de que Dios lo protegía incluso en el momento más oscuro? Es fácil caer en la explicación sobrenatural. Es lo cómodo, lo que alimenta la leyenda, lo que refuerza la idea del santo invencible, protegido por fuerzas más allá de nuestra comprensión.
Un milagro. La palabra resuena con fuerza, cargada de misterio y devoción. Pero, ¿y si te dijera que hay otra explicación? Una explicación más terrenal, más prosaica, quizás incluso decepcionante para algunos. ¿Y si la supervivencia de San Sebastián no fue un milagro, sino algo más? Piensa por un momento. ¿Eran realmente las flechas romanas tan letales como nos imaginamos? ¿O eran más bien armas diseñadas para herir, para incapacitar, para sembrar el caos en el campo de batalla, pero no necesariamente para matar instantáneamente? Considera la puntería de los arqueros. ¿Eran realmente expertos francotiradores capaces de acertar en órganos vitales con cada disparo, o simplemente soldados cumpliendo órdenes, lanzando flechas al cuerpo de un prisionero sin una precisión quirúrgica? Reflexiona sobre la fisiología humana. ¿Es posible sobrevivir a múltiples heridas de flecha, incluso graves, si no se alcanzan órganos vitales y si se recibe atención médica posterior? El cuerpo humano, a veces, es mucho más resistente de lo que creemos. Y luego está la cuestión más incómoda, la pregunta que quizás nadie quiere hacer en voz alta. ¿Y si toda la escena del asaeteamiento, tal como la conocemos, es una exageración? Una leyenda piadosa que ha crecido y se ha embellecido con el tiempo, añadiendo detalles macabros y milagrosos para aumentar el impacto de la historia. ¿Y si, en realidad, Sebastián fue herido, sí, pero no de forma tan extrema como se describe en las hagiografías? ¿Y si la famosa imagen del santo erizado de flechas es más una metáfora visual del sufrimiento y la persecución que una representación literal de lo que realmente sucedió? Es una idea perturbadora, lo sé. Desmonta la imagen icónica, desafía la tradición, pone en duda la veracidad de la historia sagrada. Pero, no es precisamente en la duda, en la pregunta incómoda, donde reside la verdadera búsqueda de la verdad. Porque la historia de San Sebastián, incluso despojada de elementos milagrosos y exageraciones piadosas, sigue siendo poderosa, sigue siendo relevante. La historia de un hombre que se mantuvo firme en sus convicciones, dispuesto a sufrir, incluso a morir, por lo que creía. Una historia de resistencia, de valentía, de fe. O quizás, simplemente, de una obstinación admirable, o incluso, para algunos, incomprensible. Así que, la próxima vez que veas la imagen de San Sebastián asaeteado, no te quedes solo en la superficie, en la iconografía religiosa, en la fácil explicación del milagro. Pregúntate. Cuestiona. Indaga. ¿Qué hay detrás de la leyenda? ¿Qué nos dice realmente esta historia sobre la fe, el sufrimiento, la resistencia humana, y la eterna lucha entre la razón y el misterio? La respuesta, quizás, sea mucho más compleja, mucho más fascinante, de lo que jamás imaginaste. Imagina el silencio roto solo por el graznido lejano de un cuervo y el eco de tus propios pasos en la penumbra de la noche romana. Te encuentras ante un espectáculo dantesco, el cuerpo de Sebastián, tu amigo, tu compañero, perforado por flechas como un erizo agonizante. Lo creíste muerto, como todos. La furia del emperador Diocleciano parecía haber consumado su obra, silenciando para siempre esa voz que se alzaba en defensa de una fe prohibida. Pero en la tradición, en esa cadena invisible de relatos que se tejen de boca en boca a través de los siglos, se cuenta algo diferente. Se dice que una mujer, una viuda piadosa llamada Irene, impulsada por una fe inquebrantable, se acercó al campo de ejecución no para llorar a un mártir, sino para darle sepultura. Quizás movida por la simple compasión, quizás por una intuición divina, Irene y sus acompañantes desataron el cuerpo inerte de Sebastián del poste donde lo habían clavado. Y entonces, la sorpresa, el asombro, lo inexplicable. En medio de la oscuridad, bajo la luz temblorosa de una antorcha, descubrieron que Sebastián aún respiraba. Débil, casi imperceptible, pero la vida, tosuda, se aferraba a él con una tenacidad asombrosa. Las flechas, dirigidas con saña, habían evitado órganos vitales, un azar macabro o, para los creyentes, la mano protectora de lo divino. Irene, conmovida hasta lo más profundo de su ser, llevó a Sebastián a su casa. Con cuidado maternal, lavó sus heridas, retiró las flechas clavadas en su carne, aplicó ungüentos y hierbas medicinales. Día tras día, veló por él, alimentando su cuerpo exhausto y reavivando la llama de su espíritu.
La tradición habla de una curación milagrosa. En cuestión de días, Sebastián, que había sido dado por muerto, se recuperó completamente. Sus heridas cicatrizaron, su fuerza regresó, su voz resonó de nuevo con la misma convicción, con la misma pasión que antes. Para muchos, este episodio es una prueba irrefutable de la intervención divina, un milagro obrado por la fe de Irene y la gracia de Dios. ¿Acaso no es un milagro que un hombre asaeteado, abandonado a su suerte, regrese a la vida con tal rapidez y plenitud? Pero detente un momento, piensa con frialdad. ¿Es realmente necesario invocar lo sobrenatural para explicar lo que sucedió? La historia está escrita por vencedores y creyentes. ¿No podría haber una explicación más terrenal, más racional? Tal vez las heridas, aunque numerosas y terribles a la vista, no fueron tan profundas como se pensó. Tal vez el cuerpo de Sebastián, fuerte y entrenado como el de un soldado, poseía una capacidad de recuperación excepcional. Quizás los cuidados de Irene, sus conocimientos de medicina tradicional, fueron más efectivos de lo que imaginamos. Es fácil dejarse llevar por la fascinación del milagro, por la seducción de lo inexplicable. Pero, ¿no es más honesto, más inteligente, buscar respuestas en el mundo que conocemos, en las leyes de la naturaleza, en las capacidades del cuerpo humano? ¿O acaso la ciencia, la razón, son límites demasiado estrechos para comprender la vastedad de la existencia? Y ahora, la pregunta que realmente perturba, la espina clavada en el corazón de esta historia aparentemente milagrosa, si realmente fue la mano de Dios quien te devolvió a la vida, si fuiste objeto de un favor divino tan extraordinario, ¿por qué no huiste, Sebastián? ¿Por qué, en lugar de poner tierra de por medio, de buscar refugio en algún rincón remoto del imperio, volviste a presentarte ante Diocleciano? ¿Por qué desafiaste de nuevo al hombre que te había condenado a una muerte tan brutal? ¿Fue valentía? ¿Fue fe ciega? ¿Fue una inconsciencia temeraria? O, quizás, fue algo más oscuro, más complejo, algo que se esconde en las profundidades del alma humana? ¿Acaso la experiencia cercana a la muerte te había transformado, te había revelado una verdad tan poderosa que el miedo a la tortura, el temor a la muerte, ya no tenían poder sobre ti? ¿O fue, tal vez, una forma retorcida de orgullo, la vanidad de demostrar tu supuesta invencibilidad, incluso frente al poder absoluto del emperador? Piensa en ello. Si la recuperación fue un milagro, un acto divino, ¿por qué volver a poner a prueba esa gracia? ¿Por qué provocar al destino, desafiar de nuevo la ira del poder terrenal? ¿Acaso la verdadera fe no reside en la humildad, en la prudencia, en la aceptación de los límites humanos? O quizás, en tu mente, en tu corazón atormentado, la fe te exigía precisamente eso, un sacrificio final, una entrega total, una provocación consciente a la injusticia, incluso a costa de tu propia vida. La pregunta permanece abierta, como una herida sin cicatrizar, invitándote a buscar, en tu propia conciencia, una respuesta que tal vez nunca llegue. En esta historia, llegamos a un punto crucial, un punto donde la valentía y la fe se enfrentan de nuevo, pero esta vez, con consecuencias definitivas. Imagina por un instante el eco de las palabras de Sebastián resonando aún en los muros del Palacio Imperial. Después de sobrevivir a las flechas, después de ser dado por muerto, te levantas, te curas, y en lugar de huir, de esconderte, tú, Sebastián, decides volver. Volver al corazón del imperio, volver ante el mismo hombre que dictó tu sentencia, el emperador Diocleciano. ¿Qué te impulsa a tal audacia? ¿Es fe ciega, rebeldía pura, o una mezcla indescifrable de ambas? Te presentas de nuevo ante Diocleciano, quizás mientras el emperador se deleita en su poder, rodeado de aduladores y símbolos de su grandeza. Y tú, apareces como un fantasma que regresa del más allá, un espectro que encarna la verdad que él intenta silenciar. Imagínate la escena, el silencio repentino en el salón, la sorpresa, la incredulidad reflejada en los rostros. Diocleciano, segaramente confundido al principio, luego la rabia, una furia imperial al ser confrontado nuevamente por quien creía haber eliminado. Le reprochas su crueldad, le acusas directamente de perseguir inocentes, de manchar el imperio con la sangre de los cristianos. Tus palabras son un desafío abierto, una bofetada moral a su autoridad. Piensa en la osadía de este acto. No te escondes, no ruegas clemencia,
no te retractas de tu fe. En cambio, alzas la voz, denuncias la injusticia en la cara del poder absoluto. Este no es el comportamiento de un mártir pasivo que acepta su destino en silencio. Este es un acto de confrontación directa, una rebelión en el sentido más puro de la palabra. ¿Y Diocleciano, cómo reacciona? La paciencia, si alguna vez la tuvo, se agota. Ya no hay lugar para errores, para la piedad mal entendida. Esta vez, la sentencia debe ser definitiva, ejemplar. Ordena tu arresto inmediato. No opones resistencia. Ya has dicho lo que tenías que decir. Tu misión no era incitar una revuelta armada, sino plantar una semilla de verdad y coraje en el corazón del imperio, desenmascarar la tiranía bajo su disfraz de justicia. Te llevan de nuevo, esta vez no para ser asaeteado, sino para un final más brutal, más íntimo, quizás incluso más humillante a los ojos de tus verdugos. Te condenan a morir apaleado. Piensa en ello, no una muerte rápida y relativamente limpia como la de las flechas, sino una lenta agonía, golpe tras golpe, hasta que la vida se extinga. En algún lugar del palacio o en un lugar público, eres desnudado, atado a un poste, quizás al mismo donde fuiste asaeteado la primera vez, un macabro recordatorio de tu desafío anterior. Y comienzan los golpes. Masas, garrotes, quizás incluso objetos contundentes improvisados. Cada golpe es una negación de tu valor, un intento de aplastar no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu, tu mensaje. Sientes el dolor, claro que lo sientes. Eres humano, carne y hueso. Pero en medio del tormento, hay algo que permanece intacto, inalterable, tu fe. Cada golpe, en lugar de quebrarte, parece reafirmarla. En cada hematoma, en cada hueso roto, ves un testimonio más de tu entrega, de tu amor a Cristo, de tu rechazo a la injusticia. Y mientras los golpes siguen cayendo, quizás nos preguntas a nosotros ahora, este acto de rebeldía, esta confrontación directa, ¿hace que tu martirio sea menos puro, menos válido? ¿Acaso un mártir debe ser siempre pasivo, una víctima silenciosa? ¿No puede un mártir también ser un rebelde, alguien que se levanta contra el poder injusto, que denuncia la opresión con valentía y sin miedo a las consecuencias? Quizás algunos digan que sí, que al confrontar a Diocleciano, al buscar activamente el conflicto, disminuyes tu estatus de mártir, lo contaminas con un elemento de provocación, de desafío humano. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si tu rebeldía, lejos de disminuir tu martirio, lo elevara, lo hiciera aún más significativo? Porque piensa en esto, no solo mueres por tu fe, sino que mueres por defenderla activamente, por denunciar la maldad, por negarte a ser cómplice del silencio. Tu martirio no es solo una aceptación pasiva de la muerte, es una afirmación vital de la vida, de la verdad, de la justicia. Es un grito de rebeldía contra la oscuridad, un faro de esperanza encendido en medio de la noche. Y así, golpe tras golpe, tu cuerpo se destroza, pero tu espíritu se eleva. Mueres apaleado, sí, una muerte brutal, pero también una muerte gloriosa. Una muerte que no solo te convierte en mártir, sino también en un ejemplo de valentía, de resistencia, de rebeldía santa. Una muerte que nos recuerda que a veces, la mayor prueba de fe no es simplemente morir por lo que crees, sino vivir por ello, y si es necesario, luchar por ello hasta el último aliento. San Sebastián, mártir y santo. ¿Te has preguntado alguna vez si un santo puede ser a la vez un rebelde? Si te digo San Sebastián, probablemente visualices esa imagen icónica, casi dolorosamente bella, de un hombre joven, desnudo, atravesado por flechas. Pero, ¿es solo una imagen piadosa, o hay algo más, algo incómodo, oculto tras la fachada de santidad? Vamos a adentrarnos en la historia de este personaje fascinante, un hombre que vivió en una época de persecución, en la Roma del siglo III, bajo el imperio de Diocleciano. Imagina un mundo donde profesar tu fe cristiana podía costarte la vida. Un mundo de delaciones, de torturas, de ejecuciones públicas. En ese contexto emerge Sebastián. Dicen que era un oficial del ejército romano, un capitán de la guardia pretoriana, nada menos. Un hombre de confianza del emperador. Pero, ¿te has parado a pensar en la contradicción? Un cristiano en el corazón del poder pagano. Un servidor del imperio que adoraba a otro rey,
a otro Dios. Sebastián, según la tradición, utilizaba su posición para ayudar a sus hermanos cristianos. Visitaba a los presos, les daba consuelo, les ayudaba a mantenerse firmes en su fe ante el tormento. Actuaba en secreto, en la sombra, jugando un doble juego peligroso. Un juego que, inevitablemente, sería descubierto. Diocleciano, cuando supo de la doble vida de Sebastián, de su fe clandestina, se sintió traicionado. Un oficial de su guardia, un hombre en quien confiaba, un cristiano. La furia del emperador debió ser terrible. Y así, Sebastián fue condenado. No a una muerte sencilla, rápida, sino a un suplicio cruel, diseñado para ser ejemplarizante. Fue atado a un poste, en un campo, y los arqueros imperiales lanzaron sus flechas contra él hasta que, aparentemente, quedó muerto. Una imagen brutal, una ejecución pública, un aviso para todos los cristianos. Pero aquí empieza la parte más sorprendente de la historia. Sebastián no murió. Una mujer, Santa Irene de Roma, lo encontró aún con vida, aunque malherido, cubierto de flechas. Lo llevó a su casa, lo curó, y contra todo pronóstico, Sebastián se recuperó. ¿Milagro? ¿Intervención divina? O quizás simplemente, una resistencia física asombrosa. Pero lo más increíble es lo que hizo después. En lugar de huir, de esconderse, de agradecer haber escapado de la muerte, Sebastián se presentó de nuevo ante Diocleciano. En persona. Imagínate la sorpresa, el estupor del emperador al ver aparecer de nuevo al hombre que creía muerto. Sebastián no se retractó, no pidió perdón, no renegó de su fe. Al contrario, reprochó a Diocleciano su crueldad, su persecución injusta contra los cristianos. Le acusó directamente, cara a cara, de ser un enemigo de Dios. ¿Te das cuenta de la audacia? ¿De la temeridad? Volver a desafiar al hombre más poderoso del imperio, después de haber sobrevivido a una ejecución. Esta vez, Diocleciano no dudó. No habría una segunda oportunidad. Sebastián fue azotado hasta la muerte, y su cuerpo arrojado a la cloaca máxima, el sistema de alcantarillado de Roma, para que desapareciera, para borrar todo rastro de él. Pero, como suele ocurrir con los mártires, su historia no terminó ahí. Los cristianos recuperaron su cuerpo y lo enterraron en las catacumbas. Pronto, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Su historia se extendió por todo el imperio. Y la Iglesia Católica, con el tiempo, lo reconoció como mártir. Pero, ¿por qué mártir? Si sobrevivió a las flechas, ¿es realmente un mártir? Según la definición tradicional, un mártir es alguien que muere por su fe, que da testimonio de Cristo hasta la muerte. Y Sebastián, en un sentido estricto, no murió atravesado por las flechas. Sin embargo, la Iglesia entendió que su primer martirio, el de las flechas, fue real en intención. Fue un intento de asesinato por odio a la fe. Y Sebastián, incluso sobreviviendo, ya había demostrado su disposición a morir por Cristo. Su valentía, su sufrimiento, su fe inquebrantable, le valieron el reconocimiento como mártir desde tiempos muy antiguos. Pero, ¿y el elemento de rebeldía? ¿Dónde encaja en todo esto? Fíjate en su historia. Un oficial romano que ayuda a los cristianos perseguidos. Un hombre que desafía al emperador no una, sino 2 veces. Que no se esconde, que no se calla, que denuncia la injusticia. Su fe no es pasiva, sumisa. Es una fe activa, desafiante. Al presentarse de nuevo ante Diocleciano, Sebastián no solo reafirma su fe, sino que también se rebela contra el poder injusto, contra la tiranía. Su martirio no es solo una aceptación pasiva del sufrimiento, es un acto de resistencia. Es un grito contra la opresión. Y quizás, por eso, la figura de San Sebastián sigue siendo tan fascinante, tan actual. Porque en él vemos no solo al santo piadoso, al mártir sufriente, sino también al hombre que se atrevió a decir no, al rebelde que plantó cara al poder, incluso a riesgo de su propia vida. Así que, sí, San Sebastián es un mártir. Un mártir de la fe, sin duda. Pero su martirio tiene también ese componente de rebeldía, de desafío a la injusticia.
Un recordatorio de que la fe, a veces, puede ser un camino de resistencia, de lucha contra la opresión. Un camino que, incluso hoy, sigue siendo relevante y necesario. ¿No crees? En esta historia, olvídate por un momento de las imágenes edulcoradas de santos que has visto. Despega la mirada de esos lienzos perfectos, de esas esculturas impolutas. Vamos a hablar de carne y hueso, de decisiones difíciles, de un hombre que eligió un camino espinoso, un camino que seguramente tú, en su lugar, habrías evitado. Hablemos de Sebastián. Seguramente lo conoces por esas representaciones donde lo ves asaeteado, sufriente, pero casi siempre con una belleza idealizada, casi irreal. Pero, ¿te has parado a pensar qué había detrás de esa imagen? ¿Qué motivaba a ese hombre a soportar semejante tormento? Porque, créeme, lo que le pasó a Sebastián no fue un accidente, no fue mala suerte. Fue una elección. Una elección radical. Piensa en la Roma del siglo III. Un imperio poderoso, sí, pero también un lugar oscuro, con una corrupción rampante, con un poder que se ejercía a golpe de decreto y a costa de la libertad individual. Un sistema donde se exigía pleitesía a dioses de piedra, ídolos vacíos que no respondían a las preguntas del alma, que no consolaban en la desesperación. Un mundo donde la injusticia era moneda corriente y donde la verdad se diluía entre la pompa y la mentira oficial. En ese contexto, imagina a un joven oficial del ejército romano. Fuerte, valiente, respetado. Sebastián lo tenía todo para triunfar en ese sistema. Podría haber escalado posiciones, acumular honores, disfrutar de los placeres que ofrecía el imperio. Pero eligió otro camino. Un camino que, a ojos de muchos, era una auténtica locura. Porque Sebastián era cristiano. Y en esa Roma opulenta y pagana, ser cristiano era ser un rebelde. No un rebelde político al uso, no un agitador de masas buscando derrocar al emperador. No. Su rebelión era de otra naturaleza, mucho más profunda, mucho más peligrosa para el sistema. Su rebelión era una rebelión del alma. Una rebelión contra la mentira, contra la hipocresía, contra la injusticia que veía a su alrededor. Su fe no era una mera etiqueta, una tradición familiar. Era una convicción ardiente, una fuerza que lo impulsaba a actuar, a desafiar las normas establecidas. Y aquí es donde quiero que te detengas a pensar. Porque seguramente has oído hablar de muchos mártires cristianos, figuras que sufrieron pasivamente la persecución por su fe. Pero Sebastián no encaja en ese molde. Él no esperó a ser descubierto, a ser denunciado. Él actuó. Usó su posición, su influencia, para ayudar a otros cristianos, para fortalecer su fe, para animarlos a resistir. En secreto, claro, porque la prudencia también es una virtud. Pero actuó. Y esa acción, esa toma de partido activa, es lo que lo convierte en un rebelde. Un rebelde con causa, sí, pero no una causa terrenal, efímera, sino una causa divina, eterna. Su rebeldía no iba dirigida contra el César en persona, sino contra el sistema idolátrico que el César representaba, contra esa maquinaria de poder que se alimentaba de la opresión y la falsedad. Algunos dirán que fue un ingenuo, un idealista, un fanático incluso. Dirán que podría haber seguido la corriente, que podría haber disimulado su fe, que podría haber evitado el sufrimiento. Y quizás, desde un punto de vista puramente racional, tengan razón. Pero, ¿es que acaso la vida se reduce a la pura razón? ¿No hay acaso valores que trascienden el cálculo y la conveniencia? ¿No hay verdades por las que merece la pena arriesgarlo todo, incluso la propia vida? Para Sebastián, sí. Para él, la verdad de su fe, la justicia que emanaba de esa fe, eran más importantes que su propia seguridad, que su propia comodidad. Eligió desafiar el sistema, eligió desenmascarar la idolatría, eligió vivir según sus convicciones, aunque eso le costara caro. Muy caro. Y cuando fue descubierto, cuando le exigieron renunciar a su fe, cuando le ofrecieron la posibilidad de salvar su vida a cambio de una simple genuflexión ante un ídolo pagano, él se negó. Se negó rotundamente. No por orgullo, no por testarudez, sino por coherencia, por fidelidad a esa verdad que habitaba en su interior. Y entonces llegó el tormento. Las flechas,
el dolor, la agonía. Una imagen brutal, sí, pero también una imagen poderosa. Una imagen que nos habla de la fuerza de la convicción, de la capacidad humana para resistir incluso ante la mayor adversidad. Pero incluso en ese momento de sufrimiento extremo, Sebastián no fue una víctima pasiva. Incluso asaeteado, incluso al borde de la muerte, siguió siendo un rebelde. Su silencio, su resistencia, su mirada firme, eran una acusación contra la injusticia, contra la barbarie, contra la tiranía. Y ahí reside la clave. No veas a San Sebastián solo como un mártir sufriente, como una figura piadosa para venerar en un altar. Míralo como un hombre que tomó una decisión, un hombre que eligió activamente desafiar un sistema corrupto, un hombre que se rebeló contra la injusticia en nombre de algo más grande que él mismo. En nombre de su fe. En nombre de la verdad. Quizás tú nunca te enfrentes a una situación tan extrema como la suya. Quizás nunca tengas que elegir entre tu vida y tus creencias. Pero la historia de Sebastián nos interpela. Nos pregunta qué estamos dispuestos a defender, qué valores guían nuestras vidas, qué ídolos estamos dispuestos a desafiar en nuestro propio mundo, en nuestra propia Roma del siglo XXI. Porque, créeme, las idolatrías no han desaparecido. Simplemente han cambiado de forma. Y la rebelión contra ellas, la rebelión con causa divina, sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue en el siglo III. Piénsalo. Y así llegamos al final de esta historia, la historia de Sebastián. Un hombre que, como has visto, desafió los cimientos de un imperio, no con espadas ni ejércitos, sino con una convicción inquebrantable, una fe que ardía más fuerte que cualquier fuego terrenal. Has recorrido con nosotros las calles de Roma, has presenciado la pompa y el poder del imperio romano en su apogeo, pero también has sido testigo de una fuerza aún mayor, la fuerza de un espíritu indomable. Sebastián, ese soldado ejemplar, ese capitán de la Guardia Pretoriana, vivía una doble vida. Bajo la armadura y el uniforme, latía un corazón cristiano, un corazón comprometido con un rey diferente, un reino que no era de este mundo. Piensa por un momento en la audacia de este hombre. En una sociedad donde el emperador era considerado casi un dios, donde la tradición y el paganismo eran ley, Sebastián eligió seguir una senda radicalmente distinta. Eligió la fe en un Dios invisible, en un mensaje de amor y sacrificio, en medio de un mundo de crueldad y ambición desmedida. Algunos dirán que fue un insensato, un fanático religioso cegado por la superstición. Te dirán que desperdició su posición, su prestigio, su propia vida, por una idea abstracta, por un cuento de hadas. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si Sebastián vio algo que otros no pudieron ver? ¿Y si entendió que el verdadero poder no reside en los palacios imperiales, sino en el alma humana, en la capacidad de elegir el bien, incluso frente a la muerte? Recuerda la escena terrible, la lluvia de flechas, el cuerpo perforado, dado por muerto y abandonado. Una imagen brutal, una muestra de la crueldad del poder absoluto cuando se siente amenazado. Pero incluso en ese momento de máximo sufrimiento, la historia de Sebastián no termina. Porque lo que el Imperio Romano no entendió, lo que quizás muchos aún hoy no comprenden, es que las ideas, la fe, la convicción, son mucho más difíciles de matar que un cuerpo físico. Sebastián, contra todo pronóstico, sobrevivió. Un milagro, dirán algunos. La voluntad divina, afirmarían otros. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que regresó, más valiente, más firme en su fe, para enfrentarse de nuevo al emperador. Imagínate la sorpresa, la rabia de Diocleciano, al ver aparecer de nuevo a ese hombre que había creído silenciar para siempre. Y ahí, en ese segundo encuentro, Sebastián no se retractó, no se escondió. Denunció la injusticia, la persecución, la locura de un imperio que se creía invencible pero que temblaba ante la simple idea de un hombre arrodillado en oración. Esta vez, no hubo flechas, no hubo espectáculo público. Diocleciano, quizás aprendiendo la lección de la primera vez, ordenó que Sebastián fuera ejecutado en secreto, a golpes, como si así pudiera borrar no solo su vida, sino también su ejemplo. Pero se equivocó. Porque siglos después, aquí estamos nosotros, recordando la historia de Sebastián. Su nombre resuena aún hoy, su imagen inspira arte y devoción. ¿Por qué?
Porque en su vida, en su martirio, encontramos algo que nos interpela, algo que nos desafía. Sebastián no fue un rebelde en el sentido político, no buscaba derrocar al emperador para tomar su lugar. Su rebelión fue más profunda, más radical. Fue una rebelión del espíritu, una negación a doblegar su conciencia ante el poder terrenal. Fue un acto de libertad interior, una afirmación de que hay cosas por las que vale la pena dar la vida, cosas que están por encima del miedo, de la comodidad, de la propia supervivencia. Y en esa rebelión, en esa entrega total a su fe, encontramos la esencia de su santidad. No un santo melifluo o sumiso, sino un santo combativo, un santo que incomoda, un santo que nos recuerda que la fe verdadera no es pasividad, sino acción, compromiso, y a veces, incluso confrontación. Ahora que conoces la historia de San Sebastián, ahora que has visto cómo un hombre puede mantenerse fiel a sus convicciones hasta las últimas consecuencias, te pregunto, ¿qué te ha parecido su historia? ¿Te ha impactado su valentía? ¿Te ha hecho reflexionar sobre tus propias creencias, sobre tus propios límites, sobre aquello por lo que estarías dispuesto a luchar? Si la historia de San Sebastián te ha resonado, si te ha dejado pensando en la fuerza de la fe y el coraje de desafiar lo establecido, te invito a dar un paso más. Si quieres descubrir más vidas santas que, como Sebastián, se atrevieron a ser diferentes, que rompieron moldes y desafiaron las normas por una causa divina, te animo a suscribirte a este canal. Déjanos un comentario, comparte tus impresiones sobre la historia de Sebastián. ¿Qué te ha parecido más impactante? ¿Qué te ha enseñado este relato? Tu opinión es importante y nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire y te haga pensar. Y si crees que la historia de San Sebastián puede inspirar a otras personas, si piensas que su ejemplo de valentía y fe merece ser conocido, comparte este video. Ayúdanos a difundir este fascinante relato, a llevar la historia de este mártir rebelde a más corazones, a más mentes inquietas que buscan inspiración y sentido en un mundo a menudo confuso y contradictorio. Juntos podemos seguir explorando estas vidas extraordinarias, estas historias de fe y coraje que nos muestran que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza y la rebeldía con causa divina siempre puede brillar.